Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy es un día muy interesante y muy emocionante para mí, ya que vamos a abordar uno de los temas que yo considero más controversiales y sobre todo con un toque picante para México. Para abordarlo, nos acompaña una de las personas que yo considero más preparadas en el campo para que nos dé una cátedra sobre el derecho electoral. Nos acompaña la maestra Paula Melgarejo Salgado. Cuenta con una sólida trayectoria académica formada en nuestra alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México, donde cursó la licenciatura, la especialidad en Derecho Procesal y la maestría en Derecho. Asimismo, realizó sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad en estudios de posgrado de Derecho. Su experiencia en el sector público y en el sector privado es amplia y diversa, destacando en muchos roles. Desde el 30 de septiembre del 2020 se desempeña como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, por designación del Consejo General del INE. Ha fungido como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de México, así como proyectista en el Instituto de Transparencia, el INFUEM. Se desempeñó como asesora de consejero electoral en el IEM y fue abogada postulante en el sector privado. Además, no es solamente porque esté aquí, sino porque en lo personal considero que ha sido una de las mejores catedráticas que he tenido. Imparte las materias de Derechos Fundamentales y Derecho de Amparo. Además, es docente en la maestría de Derecho Electoral y en la especialidad de Derecho Procesal Electoral dentro del Centro de Formación de Documentación Electoral del IEM. Además, es una ponente nacional. Ha impartido cursos en diversas universidades del país sobre temas críticos como el género, participación política, acceso a la información y protección de datos personales. Bueno, el día de hoy, la pregunta clave que se va a buscar responder es si el de verdad el voto sirve para algo y si el voto cambia algo. Y pues yo creo que es importante para comenzar entender las reglas del juego. En sí, ¿qué es el derecho electoral? Porque como mexicanos se tiene esta concepción de que el derecho electoral es solamente ir a las urnas y votar, y que el derecho electoral es el INE. ¿Qué sería en sí el derecho electoral? Hola Marco, qué gusto estar aquí en tu blog. Es un verdadero placer escuchar que jóvenes universitarios sean tan activos, y para mí es un gusto estar aquí platicando de algo que a mí me apasiona, que es el derecho electoral. Y pues bueno, mira, déjame te platico. Doctrinariamente, el derecho electoral forma parte del derecho público, y estamos hablando de un derecho muy reciente como tal, con toda su autonomía, porque por mucho tiempo se le consideró como parte del derecho administrativo. La historia electoral en nuestro país, tal y como la conocemos ahora, pues tiene escasos 30 años. Hubo antecedentes desde el siglo XIX, principios del XX. Sin embargo, el derecho electoral habrá que entenderlo primero como una rama del derecho público, y se conforma con todas esas normas, procedimientos, instituciones que se van a encargar de organizar y garantizar la celebración de las elecciones, y que estas elecciones cumplan con las características para considerarlas válidas. ¿Y cuáles son estas características? Que sean libres, auténticas, periódicas y transparentes. Son las características esenciales que debe tener toda elección. ¿Y qué nos permite este derecho electoral? Renovar legítimamente y de forma pacífica a los poderes públicos, es decir, aquellos órganos que se integran a través del resultado del voto popular. Ese es por una parte, pero además el derecho electoral, y como bien lo mencionas, no nada más es votar y ser votado. El derecho electoral también nos permite asegurar el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de este país. Por supuesto que el votar y ser votado, es decir, participar activamente en una elección, es un derecho que tenemos los mexicanos y las mexicanas. Sin embargo, nuestros derechos políticos van mucho más allá, y también los contempla el derecho electoral, ¿sí?
Ese es así como a grandes rasgos. De una forma muy sencilla, es que nuestra participación ciudadana, es decir, que nuestro voto se convierta en espacios públicos, en escaños, hablando del legislativo, o él o la titular del ejecutivo, y más recientemente de miembros del Poder Judicial. De eso se encarga el derecho electoral. Justamente, o sea, el propósito de esta rama es generar como un equilibrio, o más bien, más que un equilibrio, que el propio pueblo tenga la capacidad de ejercer de alguna manera acciones frente a este leviatán del Estado, ¿no? En términos, pues ya, pues sí, pues yéndonos en este sentido, ¿por qué dirías que el derecho electoral es esencial para una democracia? Para que sea realmente funcional y no solamente una simulación o todos los otros tipos de gobierno que existen. ¿Por qué es fundamental el derecho electoral en una democracia en sí? Mira, el establecerse reglas precisas de cómo se van a llevar a cabo las elecciones, el que haya un órgano especializado encargado de ello, el que tengamos un tribunal en el que se van a dirimir todas las controversias que surjan durante un proceso electoral, nos da certeza a todas y todos los que vamos a votar. Entonces, por supuesto, el derecho electoral es fundamental para precisamente lograr que la renovación de nuestras autoridades sea de forma legítima y que además lleven a cabo su función con base en ese respaldo ciudadano. Entonces, el derecho electoral o nuestras elecciones tal como las tenemos en México, no la podríamos concebir sin el derecho electoral, sin estas instituciones que nos hemos dado, que además, déjame te digo que este año cumplimos 30 años de nuestro sistema electoral. En México nos hemos dado muchísimas reglas, e incluso yo hasta a veces he pensado que en exceso, pero lo tenemos de esta manera porque siempre partimos de la desconfianza. No olvidemos que antes de que tuviéramos instituciones electorales autónomas, vivimos una etapa en el que las elecciones sí eran el resultado. Es más, decían en los años 70, 80 de nuestro país, decían, México es el único lugar en el que ya sabemos quién va a ganar antes de que se emita el voto. Imagínate, de ese tamaño, de eso venimos. Entonces, se tuvieron que crear instituciones sólidas, independientes del gobierno o del legislativo para que le dieran certeza y sobre todo legalidad a nuestras elecciones. Entonces, de ahí es la gran importancia y trascendencia que tiene sobre todo en un país como el de nosotros, que venimos de años y años de que las elecciones pues eran más que una simulación. Justamente algo que usted menciona son estas instituciones, que yo creo que es algo muy desconocido para la población en general, porque si a alguien en la calle le preguntas, ¿qué es el derecho electoral? Te va a contestar el INE. Entonces, Sí. La cosa sería justamente introducir por esta parte que no solamente es el INE, qué otros órganos electorales existen en México y qué funciones tienen en sí, porque puede que yo conozca de su existencia, pero no sé en sí para qué funciona o cómo puedo conocer de su existencia. Sí, mira, es bien importante esto que nos dices porque efectivamente, incluso el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México, que es donde yo trabajo, cuando preguntas, oye, ¿conoces al IEM? Te dicen, sí, es el INE del Estado de México. O sea, de tamaño, ¿no? Sin embargo, sí es oportuno y estos programas como el tuyo sirven mucho para ir clarificando. Mira, todo este proceso democrático en nuestro país, pues comenzó a partir, miren, se empezó a abrir el Estado tan hegemónico a partir de los 70. Pero en el año 92 fue cuando realmente empiezan a surgir estas instituciones. Antes de este año, las elecciones las hacía el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que se creaba ahí un consejo que organizaba la elección y quien resolvía las controversias era la Cámara de Diputados, o sea, juez y parte, ¿no? Entonces, en el 92 se crean ya leyes específicas en el que
nace el entonces Instituto Federal Electoral, pero cuya transición, es decir, tampoco fue una ruptura como tal, sino que cuando se crea el IFE, hay una transición entre quien era el titular de la Secretaría de Gobernación a ser presidente del IFE, pero fueron pocos años porque precisamente con una nueva reforma a la ley electoral en 1996 se crea el Instituto Federal Electoral ya con consejeros ciudadanos y se le dota de completa autonomía al entonces Instituto Federal Electoral. Con esa gran reforma, primero constitucional y luego legal, se crea este organismo autónomo que era el Instituto Federal Electoral y se crean los institutos en cada uno de los estados de la República, ¿no? En ese entonces 31 y el Distrito Federal, pero ahorita, bueno, somos 32 institutos. En ese entonces se nacen estos institutos con autonomía, igual que el IFE, que desarrollaban las elecciones en los estados de la República. Haz de cuenta, el IFE solamente era para elegir presidente de la República, diputaciones y senadurías federales. Y los institutos de cada estado se encargaban de la elección de la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos. Sin embargo, en 2014, y es aquí el resultado de lo que tenemos ahorita, en 2014 hay otra reforma constitucional y legal en el que desaparece el IFE, el Instituto Federal Electoral, y nace el Instituto Nacional Electoral y se crea un sistema nacional electoral. Mira, la idea de ese momento era abaratar las elecciones. A lo mejor y le suena mucho lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Decían que las elecciones eran muy caras, que además las elecciones, porque cada estado de la República tenía sus elecciones en las fechas precisas que decía su propia constitución local. Entonces, en 2014, yo lo digo coloquialmente, nos meten a todos en la misma cazuela, ¿no? De México, que es el padrón más grande del país, ¿no? El equivalente a 6 o 7 estados, hay unos que hasta dicen 10 estados de la República, y las mismas reglas para todos. Se les quita la autonomía a los institutos electorales de los estados y ahora, de 2014 para acá, son órganos públicos electorales locales cuya dependencia es con el Instituto Nacional Electoral. Se hacen algunos cambios para decir, a ver, todas las elecciones van a ser la misma fecha y va a ser una sola mesa directiva de casilla y el INE es quien se va a encargar de capacitar a la ciudadanía, de instalar esas casillas, se va a encargar de fiscalizar a los partidos políticos, es decir, se le quita atribuciones a los institutos de los estados, se les dejan otras, porque a fin de cuentas el desarrollo de las elecciones locales las seguimos haciendo en cada uno de los institutos de los estados, pero dependemos de muchas de las determinaciones del INE, que además avalan muchísimas de las funciones que nosotros hacemos. Eso es lo que tenemos ahorita. Si me lo preguntas, que yo entré a trabajar cuando era el IEM autónomo y el IEM dependiente del INE, por lo menos en el Estado de México, creo que el Instituto Electoral del Estado de México siempre ha sido un organismo muy profesional y sus elecciones las lleva a cabo de manera muy, muy puntual. Y creo que en algunas ocasiones el tener que esperar a que te palomeen o te digan el INE que está bien, nos detiene en muchas cosas. Entonces, así es como tenemos estas instituciones a 30 años de su nacimiento. Justamente hablamos de más que una evolución, una involución en las instituciones, que justamente es algo que ya se había platicado en el capítulo pasado de este podcast, que justamente el Estado, al generar este tipo de progresiones, entre comillas, lo único que genera son burocracia. Y esta burocracia lo que hace es imposibilitar a estas mismas instituciones, lo que genera desconfianza. Y es esta misma desconfianza la que provoca o el desconocimiento, o el miedo, o la poca participación.
Dentro de todo esto, es importante también analizar o tener en la mesa la propia confianza que existe en el IEM. ¿Por qué o de dónde nace justamente todo este descontento de parte del Estado hacia la institución en particular? Porque en sí el ciudadano, un ciudadano común, no un estudioso del derecho que conoce el texto jurídico, sino un estudioso dice, nada más le cambiaron el nombre. Pero detrás hay una serie de contexto, tanto histórico como político, etc., etc., pero más bien aquí lo que importa es de dónde nace esta particular desconfianza en las instituciones particulares o en las instituciones estatales, se podría decir. Mira, primero quiero decirte que aquella idea que tuvieron en 2014 de que crear el Instituto Nacional Electoral como un sistema nacional y que los institutos de los estados dependieran en muchas de sus actividades del INE, no abarató las elecciones, ¿eh? O sea, si ese era el objetivo, no se ha logrado y las elecciones son cada vez más caras, pero porque tenemos muchos procedimientos, muchas etapas que creo que a 30 años luz, y te lo puedo decir con conocimiento de causa, porque prácticamente tengo más de 20 años en la materia exclusivamente electoral, no se cumplió con ese objetivo. Porque, mira, la desconfianza que tiene la ciudadanía creo que también parte de que no nos involucramos. No conocemos todo lo que se hace y si somos muy proclives a creer que todo está mal. Los actores políticos, es decir, los partidos políticos como tal, y siempre lo he dicho, ellos juegan para meter el gol en su cancha, ¿no? Ellos juegan para ganar. Y si tengo que desacreditar al órgano electoral, lo voy a hacer hasta cierta medida, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese mismo órgano electoral es quien me va a validar mis elecciones. Entonces, si yo quiero tener legitimidad, por supuesto que no lo voy a perjudicar demasiado, pero sí poner en duda ciertas acciones. Y mira, esto es ahorita y esto ha sido hace 30 años, ¿no? Desde que tenemos estas instituciones. Estas instituciones surgen como, y hay que decirlo así, como un verdadero remanso, ancla de salvación de todo lo que veníamos arrastrando, sobre todo después de vivir los años 70 y 80, ¿no? El gran caos que hubo después de la elección del 88, en el de que el sistema que teníamos colapsó, ¿no? Lo hicieron pasar. Entonces surgen estas instituciones como una tabla de salvación de lo que veníamos. Pero por supuesto que ahorita a los jóvenes, como tú y como muchos de los que nos escuchan, pues esto ya les parece historia, ¿no? Es lo que cuentan, no, pues, y déjame te digo, la gente de mi edad y un poco más grande, queremos a nuestras instituciones porque nos tocó vivir lo anterior. Pero sé que para ustedes esto no es suficiente. Pero también les invito a que se involucren. Te dicen, es que no confío en que efectivamente el voto que yo deposito en la urna sea el verdadero. ¿Sabían que a nuestra boleta le llaman en otros países la boleta billete? Porque nuestra boleta tiene 11 medidas de seguridad. Es más segura una boleta electoral que un billete. De verdad, es increíble. Tuvimos que hacer las urnas transparentes, tuvimos que crear esto de la mesa directiva de casilla en el que ciudadanos y ciudadanas al azar les toca ser sorteada. No sé si a ti te haya tocado participar así en que haya salido sorteado e integrar una mesa directiva. Me invitaron en una ocasión, pero como cualquier ciudadano en México, dije que no estaba ocupado. Entonces, Fíjate, sí. Sí, no, y lo entiendo, y de verdad cada vez nos cuesta más trabajo que la ciudadanía acepte, porque se ha hecho esto tan engorroso, que si antes poníamos 2 mesas directivas de casilla, una para la elección federal y otra para la local, pues el ciudadano que apoyaba a las 8 o 9 de la noche ya había acabado y iba a entregar su paquete y se iba muy a gusto a su casa.
Ahora, al ser una única mesa directiva de casilla en el que hemos tenido hasta 5 elecciones, no olvidemos, el año pasado, en el 24, en el antepasado, elegimos presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamientos, 5 elecciones. Y en cada una de estas elecciones, el ciudadano, cuando cierra la mesa directiva, tiene que comenzar a hacer el cómputo. Y estamos hablando que terminan 1, 2 o 3 de la mañana. Por eso muchas personas se rehúsan, ¿no?, a participar, que además yo creo que es una obligación ciudadana, de verdad. Si realmente nos comprometiéramos y participáramos, se dieran cuenta de que esa desconfianza que se tiene, pues a veces no está tan justificada, por lo menos en lo que hacen las instituciones, lo que hacen los actores políticos, fuera de la casilla o fuera del propio órgano electoral. Ahí sí no puedo meter las manos, ¿no?, al fuego. Sí, en lo que hacemos en el Instituto Electoral del Estado de México, porque no nada más, mira, nosotros tenemos que garantizar, y son meses y meses de trabajo, y tenemos que garantizar que el día de la elección el ciudadano encuentre una casilla y tenga el número suficiente de boletas para votar, que su voto sea computado y que además quienes estén participando como candidatos sean a los que se les entrega la constancia de ser el candidato electo. Eso es que nos corresponde y eso lo hacemos, pero ese trabajo no se visibiliza. Yo creo que ese es también parte del problema. Justamente algo que justamente que se ha hablado en varios episodios es la desconfianza hacia las instituciones, pero un objetivo que yo tengo o que se tuvo desde un principio es generar justamente la división entre lo que es la institución en sí y lo que es la proyección política que existe en México, o el discurso político, pues, que comúnmente se conoce. En el episodio anterior se hablaba de que la creación de estas instituciones tienen un fin único, que es garantizar derechos, y estos derechos están legitimizados dentro de la Constitución, las leyes, etc., etc. Entonces nos podríamos ir más a profundidad, pero no es necesario para el punto que quiero llegar, sino que en sí hay que entender que las instituciones están para proteger al ciudadano y se debe generar una disrupción en el discurso político para poder visibilizar, y no solamente visibilizar, sino sensibilizar a la población sobre la importancia de estas, porque en la proyección política actual se visibiliza la desaparición de muchas, y es un tema que no nos vamos a meter porque es peligroso, pero la desaparición de estas no solamente representa que la gente se quede sin trabajo, por decir algo menos, sino la desaparición de la protección de estos propios derechos, por ejemplo, con la transparencia, que lo vimos con el INAI. Justamente es aquí donde se generan los mecanismos para protegerlos. Y hablando ya en sí del derecho electoral, yo como soy estudioso del derecho, conozco que existen mecanismos para defender el voto o denunciar irregularidades, pero no sé cómo funcionan, y 2, no los conozco en particular. Entonces creo que es necesario mencionarlo. Llegamos a este punto donde se pueden, la participación no solamente es ir a votar, sino también denunciar irregularidades. Pero, ¿cómo se hace? Es muy interesante lo que estás planteando, porque sí, efectivamente, así como surgen en el 92 y después en el 96 las instituciones administrativas electorales, que son las que se encargan de organizar la elección, también surgen los tribunales electorales como tribunales especializados para dirimir todas las controversias, ¿sí? Igual que la trayectoria que tuvo el Instituto Federal Electoral en las acciones jurisdiccionales. Primero surge el Tribunal de lo Contencioso Electoral y después en el 92 igual surge el TRIFE, lo conocemos como TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, que era autónomo, y en el 96, con esta gran reforma que te digo que le dio ya su autonomía al IFE, se incorpora ese Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación, que es lo que tenemos actualmente desde el 96 para acá. Estos tribunales especializados
son los que se encargan precisamente de resolver todos los conflictos que surjan con motivo de una elección. Y esto también ha tenido una evolución bastante importante. Es más, creo que en tema jurisdiccional, que son las acciones de los tribunales, hemos tenido una vorágine y ha habido una evolución más importante. ¿Por qué? Porque estos tribunales surgen como para proteger el resultado de las elecciones, resolver las controversias. Entonces, cuando surgen, nosotros como ciudadanos de a pie no teníamos acceso a los procesos que se seguían en los tribunales electorales. Igual que en los órganos administrativos, los tribunales electorales también se encargan a nivel federal, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior y sus 5 salas regionales, se encargan de resolver todos los conflictos que surjan en las elecciones federales. Y en cada uno de los estados de la República hay un tribunal electoral. Por ejemplo, aquí en el estado tenemos el Tribunal Electoral del Estado de México y cada uno de estos tribunales tienen autonomía. Entonces, y se encargan, por supuesto, de dirimir los conflictos que surjan en las elecciones locales, ¿no? La gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Y recientemente, bueno, con el Poder Judicial. A través de estos tenemos juicios y recursos. Por ejemplo, los partidos políticos se pueden inconformar con el resultado de una elección. Pues para eso tenemos el juicio de inconformidad, por ejemplo, ¿no? Pero también se pueden inconformar con aquellos actos del INE. Pues tenemos un recurso de apelación, ¿sí? Son un número bastante importante de mecanismos con que se cuentan para resolver estas controversias. Pero algo que surge con posterioridad y cuando se le da esa trascendencia que tienen los derechos político-electorales, se crea un juicio específico en donde ya Paula Melgarejo o Juan Pérez, como ciudadano o ciudadana, pueden interponer un juicio, que ahora le conocemos como el juicio de la ciudadanía, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Así es como se llama este juicio. Y cada uno de nosotros, de forma particular, podemos promover si se nos ha violado alguno de nuestros derechos electorales, ¿no? Político-electorales. Y también ha evolucionado en que, por ejemplo, un candidato o una candidata que no está satisfecha con la actuación de la autoridad administrativa o con el resultado de la elección por sí mismo, puede promover un recurso o un juicio, cosa que no tenía en los 90s, a principios de los 2000, cuando surgen estos tribunales. Entonces, es todo un sistema procesal, que también el derecho procesal electoral es bastante robusto, pero que tiene como objetivo dirimir todas esas controversias. Haz de cuenta que lo que antes hacía la Cámara de Diputados, que se erigía como colegio electoral, ahora en los tribunales, y estos tribunales están separados del gobierno, del legislativo. Justamente dentro de la importancia de los mismos, también es conocer la existencia de estos, ¿no? Porque como mexicano se tiende a ignorar o más bien se tiende a esta idea de que no tenemos nada, de que como tal estamos en una situación de completa vulnerabilidad ante el gobierno del Estado, porque en sí no existe conocimiento. O sea, las personas no conocen de este propio juicio. Yo no conocía de este propio juicio. Entonces, es importante conocerlo y también es importante entender los propios derechos político-electorales, claro. Porque bueno, en sí, por ejemplo, cuando a alguien le preguntas qué es lo más importante de votar, te dicen ir a depositar el papelito. Y ya. Y cuando le preguntas, oye, ¿qué significa realmente ejercer un voto libre e informado? No te pueden responder, porque no lo conocen. Simplemente es algo que se ha repetido tan constantemente que se tiene dentro del colectivo, pero no se sabe en sí qué significa. Entonces, es importante, yo creo que partir de esa línea y conocer
el significado de ejercer un voto libre e informado. Claro, claro, es bien importante esto que señalas, e incluso como bien lo señalas en un principio, yo soy docente en la Facultad de Derecho de la universidad y doy derechos fundamentales, y a mis alumnos, aunque no estén en el programa, siempre les incluyo los derechos político-electorales. ¿Por qué? Porque son tan importantes como los otros derechos, como el de libertad, igualdad, seguridad jurídica. El ejercer y primero tienes que conocer cuáles son tus derechos político-electorales para que después puedas exigir que se te respeten, y en caso de violación, te digo que tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a que se te restituya, ¿sí? Entonces, habrá que partir que sí, efectivamente, uno de los derechos político-electorales más importantes es el de votar. Y pareciera que como ya lo tenemos desde hace tantos años, ya no le damos la importancia que se merece y por eso nos volvemos apáticos, ¿no? Antes decían en los 70s, no, pues no voy a votar porque ya sé quién va a ganar. Del 2000 para acá ha habido alternancia y en el Ejecutivo Federal, ¿no? Porque las alternancias empezaron desde los 90, precisamente después de que se crea el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, ¿no? Pero a nivel de la Presidencia de la República, en el 2000 tuvimos la primera alternancia y podemos decir ahora que la ciudadanía a través de su voto puede decidir si continúa o no continúa cierta fuerza política. No creo, sinceramente, que lleguemos a decir vamos a tener 70 años de una misma fuerza política como lo tuvimos en todo el siglo XX, ¿no? Entonces, votar, por supuesto, es fundamental. Ser votado, es decir, participar activamente, ser candidato, ser candidata. Y fíjense, hubo otras reformas porque siempre el monopolio de las candidaturas los tenían los partidos políticos. Por muchísimos años en nuestro país, los únicos a través de los cuales se podía postular una persona para ser candidato era a través de un partido político. Si no te postulaba un partido político, no podías. Ahorita tenemos las candidaturas independientes. La gente, no, yo no quiero formar parte de un partido, me voy por la candidatura independiente. Lo que sí debo decir que es muy complicado, muy complicado obtener una candidatura a través de esa vía. Los requisitos que se pusieron en la ley son difíciles. Algunos lo han logrado, por supuesto, han estado en la boleta y unos han ganado. Sin embargo, yo creo que ahora que estamos hablando de reformas, sería algo que se tendría que flexibilizar. O sea, lo que se le pide a una persona para ser candidata independiente es excesivo. ¿Qué otro? Me puedo afiliar libre individualmente a un partido político y también desafiliarme, quiera o no quiera el partido, con que yo presente una carta diciendo yo ya no quiero formar parte de este partido político, a partir de ese momento tú ya estás desafiliado, independientemente que el partido le dé trámite o no. Con que tú tengas tu acuse de recibo de que ya dijiste, me afilié hace 20 años, pero ya no quiero, desde ese momento te desafilias. Es un derecho político. Tenemos el derecho de formar asociaciones políticas, de organizarnos para debatir temas políticos de nuestro país, ¿no? Las asociaciones políticas que después se quieren constituir en partidos políticos están ejerciendo un derecho político electoral, ¿no? O, por ejemplo, también formar parte de las instituciones electorales es un derecho político electoral. Participar en la revocación de mandato, participar en las consultas populares son derechos políticos. Y si alguno de estos derechos político electorales se te violan, tenemos un juicio específico para que tú te puedas quejar y que se te restituya en el goce de tu derecho violado. Justamente ahorita que ya entendemos como la existencia de estos derechos, también surgen otro tipo de ideas como otro tipo de conceptos. Por ejemplo, cuando alguien menciona la candidatura, siempre viene a colación la paridad de género. Y en muchas ocasiones las personas, o bueno, la mayoría del tiempo no se conoce qué es realmente la paridad de género. Y más allá de que no se conozca esto,
tampoco se conoce cómo se garantiza. Entonces, aquí es importante dentro de las candidaturas que existen en México, es conocer en primera instancia qué es la paridad de género y en segunda, cómo se garantiza o cómo los institutos garantizan esta misma paridad que tanto se proclama dentro del discurso político, ¿no? Claro, mira, este es un derecho que surgen como cuotas, ¿sí? Las famosas cuotas de género. ¿Por qué? Porque aunque las mujeres teníamos el derecho a ser votadas, es decir, a participar como candidatas en las elecciones, los partidos políticos nunca postulaban mujeres. Una que otra ahí que la verdad con uñas y dientes lograba su candidatura, pero no en la cantidad. Recuerden que las mujeres somos más del 50% de la población en nuestro país y no estaban representadas en la misma calidad. Entonces, la verdad, esto también fue gracias a los tribunales, al Tribunal Electoral, que después fue retomado por la Constitución y la ley, pero previamente a esto hubo sentencias de vanguardia en el que en un primer momento, pues se les obligó, hay que decirlo como es, se les obligó a los partidos políticos a postular, primero la ley decía como mera sugerencia, no marcaba ninguna sanción ni ninguna consecuencia si no postulabas un porcentaje de mujeres. Entonces, pues como toda regla que no tenga una consecuencia, pues como que no la acataron. Entonces, cuando se ordena a los partidos políticos que el 30% de sus candidaturas tenían que ser de un género distinto, fíjense, la ley nunca dice 30% de mujeres, sino de un género distinto al otro. Entonces, inmediatamente entendieron que pues el 30% de mujeres. Y entonces empezaron a postular mayor número de mujeres. Con los años subió a 40% hasta que en 2010 tuvimos la paridad. Y no es otra cosa más que, fíjate, primero surgió como el 50% de las postulaciones, que es distinto al ejercer el cargo. Comenzamos, se obligó a los partidos políticos a que postularan al 50% de mujeres a los cargos de elección popular. Pero acuérdense que muchas de estas innovaciones no fueron muy bien recibidas y hay ejemplos clarísimos, ¿no? Como cuando postulan mujeres, pero sus suplentes son hombres. O sea, se has oído de las famosas Juanitas, ¿no? Uh-huh. Que las mujeres, pero inmediatamente después de que toman protesta piden licencia al cargo y quienes suben son sus suplentes y sus suplentes son hombres. Entonces, los tribunales al siguiente proceso ordenaron, no puede haber suplencias que sea del género distinto. Así es que si tú vas a postular mujer, su suplente tiene que ser mujer. Todo esto es con base en los tribunales, sentencias del Tribunal Electoral, ahorita lo tenemos en ley, pero esto fue gracias a que muchas mujeres empezaron a acudir a los tribunales porque, pues, oye, era... En derecho le conocemos como fraude a la ley, ¿no? O sea, aparentemente esto es legal, pero la consecuencia, pues, no es lo que respeta el espíritu de la Constitución o de la ley, ¿no? Entonces, ese fue un caso. Cuando se cierra ese candado de que, vas a postular mujer propietaria y mujer suplente, pues como tengo que postular mujeres, vamos a ponerlas en donde nunca ganamos, en distritos perdedores o en municipios donde nunca ganamos. Entonces se tuvieron que poner otras reglas, ¿no? Esto fue en 2012, hay una sentencia icónica del Tribunal Electoral en el que habla de la alternancia, es decir, si haces una lista de candidatos y candidatas, no me vas a poner en los últimos lugares a las mujeres. Tiene que ir un hombre a una mujer, un hombre a una mujer, un hombre a una mujer. Y tampoco me vas a mandar esto ya fue en 2018, tampoco me vas a mandar a las mujeres a donde siempre pierdes. Dividimos, lo hacemos ordinariamente en el instituto, dividimos, por ejemplo, el estado en 3 bloques de mayor competitividad, de mediana y de baja. Y
vas a repartir hombres y mujeres en los 3 bloques, porque lo que hacían era dejar a las mujeres en los últimos bloques. Entonces, no se lograba, o sea, sí estabas postulando el 50% de mujeres, sin embargo, llegaba el 12%, el 13%, llegaba a los cargos de elección. Y para sorpresa de los partidos políticos, a veces las mujeres ganaban donde nunca habían ganado con un hombre. Entonces, se han tenido que ir poniendo reglas en el que ahorita ya transitamos, incluso en el 24, aquí en el Instituto Electoral del Estado de México, tuvimos que aplicar unas reglas que habíamos creado en el caso de que no se lograra ya el cargo efectivo de la mitad de mujeres y de la mitad de hombres en nuestra Cámara de Diputados, ¿sí? En el que se le llama la paridad sustantiva, es decir, no basta ya, como en 2010, no basta ya con solo la postulación, ahora tenemos que tener la mitad de mujeres ejerciendo el cargo. Así es como ha evolucionado este tema. Es muy complejo, pero a grandes rasgos esto es lo que, y de verdad hay que darles un reconocimiento a los tribunales locales y a los al Tribunal Federal, porque fueron sentencias que obligaban tanto a los partidos políticos como a las autoridades administrativas a que la paridad fuera efectiva. Y justamente este mecanismo que surge y todos estos reglamentos, se podría decir que es uno de los primeros pasos que existe para la evolución del propio derecho electoral, ¿no? Porque justamente en la antigüedad se diría, ¿no? Sino en el derecho electoral que se tenía antes, justamente el machismo era auge, ¿no? O sea, y creo que usted que ha ejercido desde hace muchísimos años nos puede decir cómo realmente era anteriormente, porque como usted mencionó anteriormente, nosotros como jóvenes tendemos a desconocer el pasado. Y no solamente a desconocerlo, no solamente es el hecho de no tener conocimiento, sino que incluso teniendo conocimiento no lo reconocemos. Entonces yo creo que es importante para ya avanzar y posteriormente concluir con el tema, cómo era antes, cómo existía, cuál es la experiencia que usted tuvo con estos mecanismos anteriores y qué nos podría decir para no solamente conocerlo, sino reconocerlo y tenerlo vigente en nuestro pensamiento colectivo como jóvenes. Pues mira, realmente yo creo que hasta la fecha se ha avanzado, pero nos falta mucho. Era prácticamente nula la participación de las mujeres. Gracias a los órganos administrativos y a los tribunales, esto de la paridad ha cobrado sentido. Sin embargo, fíjate, lo que hemos visto en últimos años, el fenómeno que a mayor participación de las mujeres, ahora lo que se ha centrado es la violencia contra las mujeres. A mayor participación de las mujeres, mayor violencia sufren en todos aspectos, hasta violencia física, las que son candidatas, o ya no hablemos de la peor de las violencias que les toca vivir a diario, ¿no? La violencia digital, que pueden acabar con una persona, que creen que lo que pasa en el mundo digital ahí se queda, pero no es verdad. Este es de verdad algo que tenemos que vivir a diario, y todavía nos falta implementar mecanismos más certeros para que las mujeres que participen en política no se retiren de la política por esta violencia que sufren, porque ellas mismas se están inhibiendo, ¿no? Entonces, antes no se veía esto porque pues no participaban. Y otro fenómeno que pues también hay que decirlo, hay muchas candidaturas que surgen por recomendación de los propios hombres, ¿no? Entonces, hay autoras, ¿no?, que le han dado nombre, incluso le han llamado la paridad conyugal, porque o es la esposa de, lamentablemente, pero también son mujeres, pero no todas esas mujeres tienen los mismos méritos que otras que han andado por la calle, que han hecho trabajo en su partido, nunca les dan una candidatura. Y hay otras, te digo, y no demeritar, también son mujeres,
pero el trabajo político y el trabajo de partido no lo han tenido como muchas otras mujeres que año tras año están ahí presentes, porque déjame decirte, las mujeres no aparecían hace 20 años en la boleta como ahora, pero eran las que hacían y siguen haciendo el trabajo de colonia en colonia, de ciudad en ciudad. Son las que llevan votos a sus partidos, y muchas de esas mujeres trabajadoras no logran tener una candidatura porque es más fácil llegar a este nepotismo, que la verdad es que esperemos que también se controle, porque pues dicen, pues estoy cumpliendo, es mujer. Pues sí, pero dicen, mi liderazgo político es este señor, pero como ahí tengo que poner mujer porque me obligan las autoridades, pues voy a poner a la hija de este señor. Y así pasa. De verdad. Entonces, vamos como que tapando un hoyo y luego tenemos que poner otras reglas para tapar otro. ¿Sí me explico? Son muy creativos como para darle la vuelta. Justamente, el mexicano tiene esta particularidad de ser muy inteligente. El episodio anterior se centraba en la cultura de la legalidad, y algo que a mí que me parece muy interesante es cómo siempre se dice que nosotros somos muy transeros o siempre buscamos esa forma de eludir la ley, pero más bien yo creo que nos enfocamos en lo contrario, y deberíamos utilizar esa misma energía que tenemos para eludir la ley, pero para perfeccionarla. Porque si este tipo de personas utilizaran las habilidades que tienen para descubrir agujeros legales, en lugar de aprovecharlos, sino zanjarlos, yo creo que nuestra evolución en el Estado de Derecho sería totalmente distinta a la que tenemos en el Estado actual. Y pues ya ahí hablamos también de cuestiones desde la niñez, en formación de universitarios, que en este caso creo que es el futuro. El futuro se debe enfocar en educar a la población en sí. Efectivamente. Y en entender las nuevas tendencias, que dentro de estas nuevas tendencias son las redes sociales. Usted tiene experiencia dentro de este ámbito y se ha observado en los últimos años cómo la información en las redes sociales de verdad puede generar un cambio o un movimiento en la opinión política. Claro. Y el uso de estas mismas nos lleva a reflexionar en cómo es que impactan realmente, si realmente las redes sociales generan un impacto o no, o simplemente es una más de las narrativas, o si es así. No, sí, la verdad es que sí tienen impacto, y en los últimos procesos electorales nos hemos dado cuenta. Yo te comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, las candidatas que participan en un proceso electoral, el mayor número de violencia que sufren es en las redes sociales, en donde ahora ya con esto de inteligencia artificial, sea o no sea la mujer, la colocan, la que sea candidata, en situaciones a veces hasta vergonzosas, ¿no? Y la manipulación que se puede dar, bueno, ya uno no sabe distinguir entre lo que es real a lo que es ficción. Y lamentablemente en temas políticos se tiende a la manipulación para mal, porque la verdad es que el llevar una buena campaña en redes sociales puede ser un gran éxito, pero desgraciadamente nos hemos topado con que se utilizan para denostar, para burlar, para humillar a las personas que participan en las candidaturas, particularmente a las mujeres, ¿no? En el 24, en el instituto, tuvimos que emitir una guía y unas reglas específicas y enseñarles a las candidatas particularmente cómo podían denunciar este tipo de violencias, no solamente ante los órganos electorales como nosotros, sino incluso ante las propias plataformas, ¿no? Los mecanismos que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene el propio X, para denunciar y que se bajen esos contenidos. Yo creo que esto ya no lo para nadie, ¿sí? Lo que antes eran pendones, mantas y todo lo que se ponía en la calle, ahora se ha trasladado a las redes sociales. Y una buena campaña se puede llevar a través de una red social. Y además, si me permites, yo creo que el futuro
también de las elecciones tendría que ser en lo digital. En los procesos, en los 2 últimos procesos se han hecho pruebas piloto sobre el uso de urnas electrónicas y la verdad han sido bastante positivas, pero pues también nos enfrentamos con el rechazo, no tanto de la ciudadanía, sino de los propios actores políticos, que siempre volvemos a lo mismo. La mentalidad del mexicano es partir de la desconfianza. Y voy a saber, miren, de verdad, la experiencia, una de las experiencias en cuanto a tecnología más gratas que he tenido es respecto al voto de los mexicanos y mexicanas en el extranjero, porque ahí sí se les pregunta, oye, tengo 3 modalidades para que tú puedas votar. El correo postal, es decir, desde aquí te mandamos tus boletas, tú las marcas y nos las regresas. El que tú vayas a un consulado y ahí vayas a votar, o el voto por internet. Y más del 75% de los mexicanos que ven en el extranjero han elegido el voto por internet. Y es tan certero, o sea, estamos hablando que tienen 5 llaves criptográficas, distintas instituciones que solamente se puede, o sea, es sumamente seguro. Y los resultados en las 2 últimas elecciones son muy claras. Y la participación se aumentó casi al 80% de los que eligieron el voto por internet, porque como puedes votar desde tu teléfono, desde tu computadora, no te tienes que desplazar, es mucho más sencillo. Y desde mi punto de vista, hacia allá tenemos que tender y explicar estos mecanismos de seguridad que tiene este voto para que, no la ciudadanía, porque yo creo que la ciudadanía estaría más que complacida con que tú les mandes una llave, una clave para que puedas ejercer tu voto y no tener que ir a buscar una casilla. Pero los políticos, los partidos, pues son reacios. Siempre se ha mostrado esta resistencia por parte de los partidos y dependiendo de cuál veamos, siempre va a haber más o menos resistencia a estas partes progresistas que existe con los medios tecnológicos, ¿no? Sí. Y además ahí sí se abaratarían, fíjate, porque la gran parte del presupuesto de los órganos electorales en las elecciones es el mandar imprimir tantos millones y millones de boletas, que al final vota la mitad y tenemos que destruir por ley la otra mitad, pero tenemos que hacer el 100% de boletas de todos los que están inscritos en la lista nominal. En el padrón. Así es. Y también esto genera un problema ecológico, ¿no? O sea, estamos hablando de que si se generara este avance o este progreso, se solucionarían muchos problemas que se tiene, pero más que una reflexión, más bien, más que una imposición, se tiene que llevar a la propia población a decidir que se haga efectivo esto, porque los propios actores siempre van a tener resistencia y siempre van a ejercer esta parte de, no es coacción, pero sí persuasión para que las cosas se mantengan, porque es lo que se conoce y es lo que funciona. Pero esta evolución también permite que la participación, 1, sea efectiva y 2, sea fácil. Porque, por ejemplo, lo que se vivió el año pasado con las votaciones en el Poder Judicial fue algo abrumador, yo considero. O sea, es una boleta abrumadora porque realmente no se tiene conocimiento ni de todos los candidatos, ni de toda la información. Y eso de una boleta. Tomemos el caso en el que vayan a hacer Poder Judicial y todas las demás, presidencia, diputados locales, federales, o sea, se vuelve una locura completamente y evidentemente la población pues, tiene que trabajar y luego, pues como es así como somos, tendemos a desconocer realmente quiénes son nuestros actores políticos, entonces esta medida permitiría la evolución en sí. Así es. Fíjate que has dado el clavo. En el Instituto Electoral del Estado de México tenemos un área informática de verdad bastante robusta y siempre están como buscando alternativas y están preparando, ojalá, y les digo que ojalá lo avale el Instituto Nacional Electoral porque pues sí necesitamos su aval. Están desarrollando una urna electrónica para la elección judicial, porque efectivamente una boleta como las que vimos es muy complicado para la ciudadanía
y espérense, no les quiero espantar, pero en el 27, aquí en el estado, nos espera algo titánico, porque aparte de elegir diputaciones federales, a la otra mitad de todo el Poder Judicial Federal, en el estado vamos a elegir diputaciones locales, ayuntamientos y casi 500 jueces locales. Entonces, eso va a ser una verdadera locura. Y aquí también yo creo que vamos a partir más que nada sobre su experiencia en la educación. Uh-huh. Al momento de que usted forja en distintos ámbitos a profesionistas, tanto alumnos universitarios como maestros y creo que hasta doctores. Entonces, tiene amplia experiencia en cómo la educación afecta a la evolución de la propia población. ¿Qué papel tiene la educación cívica universitaria en el fortalecimiento de la cultura electoral? Realmente... Básica. Sí, perdón. ¿Cuál es la importancia? No está bien. Fíjate que es muy, muy importante. La universidad tradicionalmente ha sido un semillero de personas pensantes y críticas. Y eso ha permitido la evolución de las instituciones. ¿Por qué? Porque estas personas que ahorita se están formando en la universidad, pues van a ser los futuros titulares de los órganos que ahorita estamos ocupando nosotros, ¿no? Entonces, el que la universidad prepare a sus estudiantes en estos temas. Yo, mira, hasta incluso cuando daba clase en prepa, que ya no lo doy, pero cuando daba clase en prepa, yo siempre les decía a mis alumnos de quinto semestre de prepa, todos, independientemente de la carrera que elijas, una ingeniería, una psicología, medicina, lo que tú quieras, debes de conocer lo básico del sistema de tu país. ¿Qué es una república? ¿Por qué el sistema federal? ¿Cuántos diputados tienes? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos estados tiene? ¿Cómo los eliges? ¿Cuáles son tus derechos? Porque si no sabes, podrás ser un genio en la ingeniería, pero no vas a poder defender tus derechos en la calle. Entonces, creo que la educación cívica es fundamental y desde los niveles pequeños, o sea, si en el instituto tenemos un programa desde primaria y secundaria para irlos adentrando a estos temas, al civismo, se hacen las consultas, pero ya en un papel universitario yo lo considero básico y fundamental para que vayan teniendo conciencia de lo que les gusta, lo que no les gusta y que lo vayan cambiando, porque nosotros estamos a lo mejor ahorita muy complacidos con nuestras instituciones electorales, pues porque nos cuando no las teníamos, y entonces ahorita estamos muy felices, pero a lo mejor ustedes han detectado cosas que dices, no creo que sea necesario esto, tendría que cambiar tal cosa. Entonces, desde la universidad, de las aulas, vamos identificando esos temas que tendríamos que cambiar en un futuro. Creo que aquí ya hemos tocado lo más importante de lo que funciona o de lo que funge en respecto al derecho electoral para el conocimiento general de las personas. Porque, bueno, haciendo un pequeño resumen, hemos hablado de en sí cómo funciona el derecho electoral. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la estructura que funciona? Las instituciones, los derechos políticos, paridad, y todo esto nos lleva al final a una pequeña conclusión, y es que el derecho electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado democrático, ya que no solo regula procesos electorales, en sí no solamente es el INE, sino que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos políticos y la legitimidad de las instituciones. Y aquí también hay que dejar muy en particular y claro la división entre las instituciones y los políticos. ¿Por qué? Porque las instituciones existen para proteger, y si se les permite y si se les ayuda, nosotros como ciudadanía lo van a poder lograr. Y ya yéndonos más adelante, la universidad también desempeña un papel clave porque nos forma
y como usted lo mencionó, forma ciudadanos críticos, informados y sobre todo, yo creo que aquí está la clave del derecho electoral, participativos, porque es necesario analizar nuestro entorno político con responsabilidad y sobre todo con conciencia social, ya que si no se entienden estos elementos, la democracia no surge o no comete su fin último. La democracia no solamente es el acto de votar, sino requiere diálogo, reflexión y una participación constante. Y yo creo que aquí es donde queda la invitación a asumir una responsabilidad, que es una responsabilidad política que al final nos tiene que beneficiar a todos y es una tarea colectiva y en muchas ocasiones permanente. Y esperemos que tomando las decisiones adecuadas, México tenga un futuro bastante prometedor. Y aquí es, yo creo que la última pregunta que me gustaría hacerle y es, ¿cómo imagina las elecciones o cómo le gustaría que fueran las elecciones de México en el futuro? La pregunta de los 500,000, ¿no? Yo creo que tendríamos que ya a 30 años de este cambio estructural que sufrió México, yo creo que tenemos ya temas muy superados. Creo que debemos hacer más ágiles las elecciones porque ahorita tenemos una sobreregulación tremenda que acota muchísimo y que a veces también limita la participación. Creo que el uso de las tecnologías son inevitables, ineludibles y que podamos partir de la confianza en lugar de la desconfianza y que también en su momento, así como las instituciones electorales, nos esforzamos por plantearle a la ciudadanía de la mejor manera cómo se organiza una elección, que también los partidos políticos puedan hacer su labor cívica. No olvidemos que constitucionalmente ellos son entidades de interés público. También tienen la obligación de promover la participación de la ciudadanía en las elecciones. Entonces, que elijan a las y los mejores candidatos para darles una de las mejores opciones a la ciudadanía y se sientan motivados de acudir a votar. Eso es lo que yo me imagino, que los mejores, las mejores estén en una boleta electrónica, por supuesto, que esos que elijamos realmente lleguen a trabajar por todos los mexicanos y por todas las mexicanas y no por una fracción política. Creo que ya hemos llegado al final de este capítulo. Muy interesante, sobre todo muy nutritivo, y como lo había mencionado es algo pues un tanto polémico, pero también importante de conocer. Como ya lo mencionó, si nosotros no conocemos lo básico, nadie va a poder hacer algo al respecto, ¿no? Y aquí ¿tiene algún mensaje final? ¿Quiere decir algo a las personas que nos están escuchando y que llegaron a este punto del programa? Pues que el derecho electoral, por más reglas, por más instituciones que tenga, por más procedimientos, si no contamos con la participación ciudadana, no sirve de nada. Porque hagan de cuenta que esto que hacemos nosotros es como preparar una fiesta, pero si no llegan los invitados, pues de nada nos sirve. Entonces, que nos tomemos en serio también nuestras obligaciones ciudadanas y nos involucremos y nos enteremos de cuáles son las opciones, qué es lo que tenemos y si no nos gusta, entonces hay que empezar a cambiarlo, pero participando. En todo momento, quejarnos. Si algo no les gusta, si de algo destaca el mexicano es que se puede quejar, entonces hay que utilizar esa capacidad que se tiene para mejorar y sobre todo para que México esté bien, que es el propósito de todos, ¿no? Claro. Le agradezco una vez más que haya aceptado participar en este proyecto. Como ya lo mencioné anteriormente, fue muy nutritivo y yo le tengo una gran estima como de las mejores catedráticas que yo he tenido y yo he conocido muchísimos profesores, pero dentro de todo el ámbito, usted siempre se ha caracterizado por tener una visión crítica y sobre todo por conocer y saber de lo que habla, porque en muchas ocasiones los catedráticos no saben y solamente expulsan información por expulsar, pero eso no permite aprender y sobre todo lo más importante de la carrera es aprender y avanzar, ¿no?
Entonces, eso sería todo. Le agradezco por venir y ya. Al contrario, Marcos, me fue un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.